Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el maestro Jorge Cortés del Instituto Cole Johnson. Si realmente quieres saber cómo puedes acreditar la prepa mediante un solo examen y con validez ante la SEP, quédate a esta plática informativa porque vamos a explicar detalladamente mediante qué alternativas puedes hacerlo. Entonces, pues bueno, vamos a darle. Sin duda existen diferentes alternativas para poder acreditar la prepa y estamos acostumbrados principalmente a la modalidad escolarizada en donde el alumno al finalizar la secundaria pues ingresa a la prepa y si todo sale bien en 3 años pues puede acreditarla. Pero si realmente el alumno lo que quiere hacer es obtener la prepa en el menor tiempo posible y que adicionalmente tenga la certeza de que es válida ante la SEP, únicamente existen dos alternativas. Estamos hablando de la modalidad de Ceneval y estamos hablando de la modalidad del colegio de bachilleres. Únicamente son dos alternativas. Es la forma más rápida y segura de obtener la prepa. Entonces, quédate esta plática porque les voy a mencionar cuáles son las características de este tipo de exámenes, cuáles son las materias que vienen en el examen, los requisitos y principalmente cuáles son las diferencias en la forma en la que te preguntan en el examen, que son preguntas de opción múltiple, pero finalmente tenemos que distinguir un poco las diferencias para que tú puedas escoger cuál es la opción que mejor te queda, ¿no? Ya entrando un poco más en el tema, pues entonces en el caso de Ceneval se compone de 5 materias, son materias de tronco común, son materias de matemáticas, de ciencias experimentales, de humanidades, de ciencias sociales y comunicación, ¿no? En el caso del colegio de bachilleres, si se dan cuenta, también son las mismas 5 materias, ¿no? Pero adicionalmente se suman 2 materias, que es la materia de introducción al trabajo y capacitación, ¿sí? Entonces, es algo muy interesante porque a pesar de que en el caso del colegio de bachilleres son más materias, ahorita en la siguiente lámina que lo veamos, la duración del examen es mucho menor, ¿no? Ya entrando de lleno al tema, en el caso del examen, como les mencioné, con respecto a Ceneval tiene una duración de 8 horas y media y con respecto al colegio de bachilleres tiene una duración de 5 horas con 30 minutos, ¿no? Lo que aquí es importante es que en el caso del colegio de bachilleres realmente son más reactivos, pero la duración del examen es menor, en comparación con Ceneval, que son menos reactivos, pero la duración del examen es mucho mayor, prácticamente 3 horas de diferencia, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa esta diferencia? Es principalmente en el tipo de reactivos. ¿Por qué? Porque el examen de Ceneval es un examen de mayor razonamiento, ¿sí? En comparación con el colegio de bachilleres son preguntas más directas. Entonces, pues esto es lo que va generando que haya esas diferencias en cuanto al tiempo de los reactivos, ¿no? Tomando en consideración que por supuesto que estos son tiempos efectivos del examen, ¿sí? ¿Por qué? Porque adicionalmente hay lapsos de receso para que pueda el alumno pues ir descansando, ¿no? ¿Sí? Con respecto a las sedes del examen del colegio de bachilleres existen dos alternativas. Ya sea que lo presentes el examen de manera presencial en cualquiera de las 8 sedes que hay a nivel nacional, o bien que optes por la opción en línea, en donde por medio de una computadora y el uso de internet, pues puedes presentar el examen. Con respecto al examen de manera presencial, lo puedes llevar a cabo en la Ciudad de México. Existen pues diferentes planteles que ceden sus instalaciones, como el plantel 1, el plantel 9, igual del Colegio de Bachilleres, el plantel 4 y el plantel 6, ubicado en Vicente Guerrero, ¿no? Entonces, estas sedes son una referencia nada más en donde se han llevado a cabo los exámenes del Colegio de Bachilleres de forma presencial. Y con respecto al examen presencial, pero también en el interior de la República, pues bueno, existen diferentes sedes en diferentes estados, en Baja California, ¿no? Baja California. El número 2 es Monterrey, ¿no? El número 3, Pachuca, ¿no? Guadalajara, León, Guanajuato, Toluca,
Puebla, y en el sureste pues se encuentra Quintana Roo, ¿no? En Cancún, Quintana Roo. Son las diferentes sedes en donde se puede llevar a cabo el examen de manera presencial. Por lo general pues no cambian estas sedes. Entonces pues si no te queda alguna sede de manera presencial, pues como les mencionaba, pues puedes optar por el examen en línea, que en la siguiente lámina les voy a mencionar precisamente cuáles son los requisitos, qué características necesita tener tu computadora para poder presentar dicho examen. Y con respecto al examen en línea, pues ahí en este caso, pues no importa en qué localidad te encuentres, en qué estado, en qué municipio, va a ser indistinto mientras cuentes con los siguientes requisitos, pues para poder presentar el examen. Número uno, que sea súper importante, pues que tengas ciertos conocimientos básicos de la computadora, ¿no? Contar con un equipo de cómputo te dice que exclusivamente tiene que ser de escritorio o laptop. Es decir, no se aceptan celulares ni tabletas. Dicha computadora pues tiene que tener cámara, tiene que tener micrófono, tiene que tener altavoces y tiene que tener acceso a internet, ¿no? O sea, un navegador web como tal, ¿no? Para poder realizar el examen es indispensable colocar atrás del sustentante un espejo grande que permita la supervisión durante el tiempo que dura la aplicación. ¿Sí? Es importante obviamente que este espejo tenga ciertas dimensiones para que obviamente pues pueda visualizarse que efectivamente detrás del sustentante pues no hay nadie, digamos, que pasándole la respuesta, ¿no? Es obligatorio participar en una revisión técnica obligatoria en donde prácticamente 2 semanas previas al examen el colegio de bachilleres asigna un día en específico en donde se hace una prueba preliminar, pues para poder apoyar al alumno mediante mesas de ayuda con la finalidad de que pueda aprobar precisamente su equipo, que sea el óptimo para poder llevar a cabo el examen dentro de 2 semanas a futuro. ¿Ok? Hablando específicamente de la documentación necesaria para poder presentar el examen, recordemos que en el caso de Ceneval, pues pueden ser menores de edad y pueden ser mayores de edad. Entonces la documentación en ese sentido puede cambiar por lo mismo, ¿no? En el caso de los mayores de edad, únicamente solicitan el CURP y la INE de ambos lados, de la parte anversa y la parte reversa, es decir, la parte frontal y la parte trasera de la INE, ¿no? Con respecto a los menores de edad, se necesita su CURP. Como no van a contar con la INE, se va a ocupar la INE del papá o de la mamá. La carta responsiva es un documento que el mismo Ceneval proporciona para que el sustentante lo llene y al final es precisamente pues una autorización por parte del tutor para que el alumno pueda presentar el examen, ¿no? Y adicionalmente solicitan el acta de nacimiento, ¿no? Con respecto a los documentos solicitados por parte del Colegio de Bachilleres, te solicitan igual la CURP, la INE también de ambos lados. En este caso sí te solicita el certificado de secundaria, como les mencioné al inicio, y adicionalmente te solicitan una fotografía color tamaño infantil. Esta fotografía va a ser pues destinada para el pase al examen, en donde la imagen o la fotografía que tú proporciones por medio del registro del examen, pues esa misma imagen pues va a ser ocupada para el pase al examen más adelante. Con respecto a la inversión tanto de Ceneval como el Colegio de Bachilleres, pues les muestro aquí los costos vigentes. Con respecto al examen global de Ceneval tiene un costo de 3.090 pesos y el examen del Colegio de Bachilleres de 2.253 pesos. Si tú, por ejemplo, repruebas solo una materia en el caso de Ceneval, que es lo que está permitido, pues el costo de esa materia es de 1.490 pesos. Y con respecto al Colegio de Bachilleres, ahí puedes reprobar de 1 a 3 materias. Entonces, si tú repruebas de 1 a 3 materias, cada materia tiene un costo de 872 pesos. ¿Ok? Entonces, pues prácticamente esas son las diferencias de la inversión, ¿no? Con respecto a los periodos del examen, en el caso de Ceneval se aplican los exámenes en marzo, en julio y en noviembre. Y con respecto al examen del Colegio de Bachilleres, se lleva a cabo el examen en marzo, en junio y en septiembre y en noviembre. Es decir, cada 4 meses se presenta el examen en Ceneval y cada 3 meses se presenta el examen en el Colegio de Bachilleres. Lo que es importante es que si tú deseas presentar el examen, por ejemplo, en el caso
del Colegio de Bachilleres en marzo, tienes que tomar en cuenta que siempre los registros se llevan a cabo 2 meses anticipados. Es decir, el monto que les comenté del costo del examen se realizan con 2 meses de anticipación a la fecha que está establecida del examen. Ok, muy bien, pues entonces vamos a ver un reactivo, un ejemplo de un reactivo de Ceneval. El reactivo te dice lo siguiente: un almacén de ropa ofrece descuentos del 65% sobre el precio original más un 20% en lo ya rebajado en prendas seleccionadas. Una prenda tiene un precio original de 500 pesos. ¿Cuál es el precio final de dicha prenda con ambos descuentos? ¿Sí? Es decir, a esta prenda original de 500 pesos se le aplicó un descuento del 65%, a lo que te dio se le volvió a aplicar otro descuento del 20%. ¿Ok? Entonces, una de las herramientas que podemos ocupar precisamente para poder resolver este tipo de ejercicios es mediante la regla de 3, ¿no? La regla de 3 se le conoce como proporción directa y hay proporciones que se les conoce como proporción inversa, que no es este el caso, ¿sí? Entonces, primero acá, pues lo que tenemos que hacer es el cálculo del 65% del precio original. ¿Qué tenemos que entender que es importante en el caso de los porcentajes, ¿no? Imagínense que todo este recipiente lo voy a manejar como que es mi 100% y yo tengo dos divisiones. En este primer apartado es mi 65%. Por diferencia yo puedo saber que la otra parte de la fracción equivale al 35%, ¿sí? Con esto, ¿qué estoy haciendo? Que de estos 500 pesos, cuando yo aplique aquí mi regla de 3, que lo que yo tengo que hacer en mi regla de 3 es ordenarlo conforme a los valores que le corresponde. Para poder yo encontrar la respuesta, tengo que multiplicar de forma cruzada, es lo que te dice, 500 por 65, que es lo que estoy haciendo acá, y lo que te dé lo voy a dividir entre el 100%. Lo que yo estoy encontrando aquí es la equivalencia de ese descuento del 65%, que ya hice el cálculo y me da 325 pesos. Es decir, el 65% de descuento equivale a 325 pesos. ¿Sale? Perdón, aquí me confundí. Entonces, yo encontré aquí que son 325 pesos. Entonces, por diferencia, ¿no? Yo puedo saber que aquí el 35% equivale a 175 pesos. ¿Por qué? Porque mi total, que es mi prenda, cuesta 500 pesos. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros, ¿no? O sea, es decir, cuando yo aplico mi regla de 3, realmente lo que yo estoy haciendo es calcular, ¿no? A través de proporciones, calcular ese porcentaje, cuánto equivale de qué, de mi 100%, ¿sí? Que en este caso yo coloqué el 65%, equivale a 325. Si yo quisiera encontrar de manera directa estos 175 pesos, mi regla de 3 la pudiera manejar de otra manera. O sea, yo pudiera colocar 500 pesos equivale al 100%, eso no va a cambiar, pero aquí en lugar de poner 65%, por diferencia pudiera haber colocado el 35%. Entonces, cuando yo multiplique 500 pesos multiplicado por 35 y esto dividido entre 100, pues me tiene que dar como resultado 175 pesos, ¿sí? Entonces ya tengo la primera parte. Acá lo estoy explicando a través del razonamiento, o sea, razonando un poco cómo se compone el 100%, ¿no? Tomando en consideración el precio total, tomando en consideración el descuento y lo que te queda, que viene siendo este 35%, ¿no? Y aquí lo estoy aplicando a través igual de la regla de 3, ¿ok? Entonces vamos a continuar con el ejercicio. Entonces, como les mencionaba, pues bueno, encontramos que el 65% equivale a 325 pesos, ¿no? Equivale a 325 pesos. Por diferencia, pues encontramos que son 175 pesos. Sin embargo, te dice en el enunciado que se menciona que se aplica un 20% de descuento adicional, ¿sí? Nuevamente, nosotros, como les mencioné, si yo realmente estoy aplicando acá un 20% de descuento, por diferencia yo puedo saber que el 80%
es lo que queda, que al final viene siendo lo que me están preguntando, ¿sí? Porque no me están preguntando cuánto equivale ese 20%, sino me preguntan cuánto es lo que queda después de aplicarle el 65 y luego el 20% de descuento. Entonces, igual, en mi caso de mi regla de 3 también, si yo quiero encontrar de manera directa el resultado, pues lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo multiplicar igual 175 pesos, que equivale a mi 100%, y en lugar de colocar aquí el 20%, yo puedo colocar el 80% para que de manera directa pueda llegar a la respuesta. Aquí obviamente yo voy a multiplicar 175 por 80 y lo que me dé lo voy a dividir entre 100. Y eso, como aquí ya tengo la respuesta, ya sé que me va a dar 140 pesos, ¿no? ¿Sí? Entonces, con esta, con esta opción, pues ya llegaría finalmente a la respuesta, ¿no? Es decir, que a mi prenda de 500 pesos, si yo le aplico el 65%, me quedan 175 pesos. Esos 175 pesos se convierten en mi 100%. Si le vuelvo a aplicar el 20%, me queda 140 pesos, ¿sí? Es decir, esa prenda finalmente aplicando los dos descuentos me va a costar 140 pesos, que es algo súper importante y en donde tenemos que entender muy bien este tipo de ejercicios es que muchos luego dicen, oiga, profe, ¿y por qué no mejor desde un principio realizó pues la suma, ¿no?, de los descuentos y en relación a eso pues aplica y obtiene la respuesta? Porque no es lo mismo, ¿sí? No es exactamente lo mismo. Veamos la forma, si sumamos finalmente los descuentos, sería 65% de descuento más el 20% de descuento serían supuestamente 85% de descuento, ¿sí? Entonces, si yo tomo en cuenta que los 500 pesos equivale al 100% y yo coloco el 85% de descuento, lo coloco acá, ¿sí? Entonces yo multiplico 500 pesos multiplicado por 85 dividido entre 100. Entonces, si nosotros realizamos esa operación, pues no va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Serían 500 pesos multiplicados por 85 dividido entre 100, me da 425 pesos, ¿no? O sea, el resultado de esto vendría siendo 425 pesos. Obviamente por diferencia me daría que el precio, ¿no? O sea, porque ese es el descuento. El costo realmente de la prenda serían, pues por diferencia, serían ¿qué? 75 pesos, ¿no? Vean cómo no es exactamente lo mismo. 75 pesos y a nosotros en el resultado correcto son 140 pesos, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de ejercicios porque a veces, pues, se nos puede aparentemente hacer más práctico sumar los porcentajes, pero pues no es la forma correcta de resolver ese tipo de ejercicio porque el porcentaje cuando se aplica un descuento, automáticamente el resultado de ese descuento se convierte en tu 100%, ¿sí? Ya lo demás que ya aplicaste el descuento ya no lo tienes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de ejercicios. Veamos el siguiente ejemplo. Muy bien, siguiente ejemplo de Ceneval. Dice, si una alberca se llena con 4 mangueras en 4 horas, ¿en cuántas se llenará con 12 mangueras, no? Nuevamente es un ejercicio de regla de 3, pero este sí es un ejercicio de regla de 3 inversa, ¿sí? ¿Por qué? Primero que nada, en cualquier tipo de ejercicios de este tipo de reactivos, lo que tenemos que hacer es dedicarle un tiempo para poder razonar el cuestionamiento del reactivo como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque me están comentando, dice, 4 mangueras lo llenan en 6 horas. Y me están preguntando cuántas se llenará con 12 mangueras. Es decir, yo tengo más mangueras, va a generar que en lugar de que sean 6 horas, pues va a ser mucho menor el tiempo. O sea, va a ser mucho menor el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero lo que no puede ser es que sean más horas. Entonces, cuando llegas a ese razonamiento en donde
tengo más mangueras, pero mi resultado tiene que ser menor en tiempo, a eso es a lo que se conoce como una regla de tres inversa. Prácticamente el planteamiento de la regla de tres es la misma, o sea, no va a cambiar, es decir, coloco la equivalencia de 4 mangueras es igual a 6 horas, 12 mangueras a cuántas horas equivale, ¿sí? Mi planteamiento va a ser el mismo, la única diferencia es que cuando yo detecte que es una regla de tres inversa, lo que yo tengo que hacer es, pues ahora sí que invertir la forma en la que voy a realizar la multiplicación y la división. En la regla de 3 directa multiplicabas de forma cruzada, en la regla de 3 inversa vas a multiplicar la parte de arriba, por eso me da 4 horas por 6 y lo que me dé lo voy a dividir en este caso con el valor de 12 mangueras, ¿sí? Entonces, realizo la multiplicación, me va a quedar 4 por 6, me va a quedar 24 dividido entre 12 y por eso es que el resultado me queda 2 horas, ¿sí? Es decir, al tener más mangueras, me va a quedar como resultado pues menos tiempo, ¿sí? Entonces, al final la regla de 3 inversa sigue siendo una proporción, pero su nombre lo indica, es una proporción inversa, ¿no? Entonces, la respuesta correcta viene siendo el inciso número A. Ok, aquí tenemos un ejemplo de la modalidad del colegio de bachilleres, en donde las preguntas son un poco más directas, ¿no? Sin duda, pues el razonamiento siempre tenemos que aplicarlos en todos los tipos de exámenes que tengamos, pero pues aquí son preguntas un poco más de conocimiento, de más preguntas directas como tal, ¿no? Te dice selecciona la opción que concentra las características de un ángulo de 270 grados, ¿no? Y te dan las diferentes alternativas también con opciones múltiples, ¿no? Entonces te dice se conoce un ángulo obtuso y es igual a pi sobre 2, equivale a pi radianes y es un ángulo llano, es igual a 3 medios de pi radianes y además es un ángulo cóncavo y es convexo e igual a 2 pi radianes. Bueno, ya les marqué aquí finalmente la respuesta. Lo que tenemos que saber es pues llegar a esta respuesta, ¿no? Primero que nada, aquí en este tipo de preguntas, pues tenemos que tener el conocimiento de dos situaciones. Número uno, conocer los tipos de ángulos que hay, ¿no? Conocer también, pues, a qué se refiere con los pi radianes, porque si se dan cuenta, en ambas opciones están involucrados. Aquí te hablan del ángulo y te hablan, pues, del pi radian, ¿no? Ángulo, ángulo llano, pi radianes, ¿no? Y así sucesivamente con cada una de las respuestas. Entonces, pues vamos a ver cuáles son los tipos de ángulos que existen y en relación también al conocimiento de ese tipo de ángulo, cuánto representa en pi radianes, ¿no? Bueno, aquí ya les estoy mostrando precisamente pues los tipos de ángulos que existen, ¿no? Los más comunes, ¿no? El ángulo agudo, pues te dice que es menor a 90 grados. En el ángulo obtuso te dice que es más de 90 grados, pero este ángulo pues no tiene que rebasar los 180 grados. El ángulo recto pues te dice que es de 90 grados, el ángulo llano es de 180 grados, el ángulo completo que es los 360 grados, el ángulo cóncavo es de más de 180 grados, pero no rebasa los 270 grados y el ángulo convexo es menos de 180 grados, ¿sale? Entonces, con esta información, pues ya podemos tener una idea, de acuerdo a este tipo de ángulo que me están dando en el enunciado, me dicen que es un ángulo de 270 grados, ¿no? Entonces, pues si es un ángulo de 270 grados, entraría dentro de esta clasificación de cóncavo, porque te dice que es de más de 180 grados, pero pues no rebasa los 270 grados, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un ángulo de 270 grados, estamos hablando de una clasificación de un ángulo cóncavo, ¿sale? Vamos a ver ahora, pues, en relación al tipo de ángulo con la relación de los radianes. Ok, aquí finalmente en esta gráfica les estoy mostrando pues las equivalencias, ¿no? Del valor de los ángulos con el valor de pi radianes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos en los 270 grados y precisamente aquí te dice cuánto equivale eso en pi radianes, equivale a 3 medios de pi, ¿sí? Entonces, pues con eso ya podemos tener la respuesta, ¿no? Quiere decir que es un ángulo cóncavo porque es de 270 grados, ¿no? Y adicionalmente, pues vemos que en cuanto a la relación de los pi radianes equivale a 3 medios de pi.
¿Ok? Y finalmente en el siguiente ejemplo de los reactivos del colegio de bachilleres me dan pues una expresión algebraica, ¿no? Aquí tengo 4x al cubo más 8x al cuadrado más y al cuadrado menos x más 2y más 12. Y me están preguntando específicamente por el grado de la siguiente expresión, ¿sí? El grado de la siguiente expresión igual se refiere al exponente que tiene mayor valor, ¿sí? De forma ascendente, ¿sí? De estas diferentes variables, ¿cuál es el exponente que tiene mayor valor? Pues efectivamente viene siendo este, que es el 4x al cubo. Entonces, como el exponente está al cubo, el grado de esta expresión pues se representa como 3, ¿sí? Es el grado 3, por eso la respuesta es 3, ¿sale? Entonces, aquí, repito, el grado de la expresión se determina por el exponente que tiene mayor valor, ¿sí? Y aquí no hay ningún valor mayor que el exponente 3, ¿no? O sea, que este 4x al cubo, no hay ninguno mayor más que este, por lo tanto, pues este viene siendo el grado de la expresión. Bueno, pues prácticamente ya vimos en relación a las diferencias de las modalidades de Ceneval y Colbach en relación a los reactivos, ¿no? Ahora bien, ¿qué sigue después de que tú presentas el examen, ¿no? O sea, pueden haber dos alternativas en el caso de Ceneval. Muy bien, pues apruebas el examen o lo repruebas, ¿no? Ya sea que repruebes una materia o repruebas más de una materia, ¿no? En el caso de que si tú apruebas el examen, pues prácticamente lo que tienes que hacer es el trámite del certificado. Y aquí importante, no es posible renunciar a las calificaciones. Las calificaciones van de 6 a 10. O sea, la calificación mínima es de 6 y la calificación máxima es de 10. Entonces, si tú, por ejemplo, sacas 6.2 y dices, híjoles, es que salí muy bajo en la calificación, ¿no? Pues desafortunadamente esta calificación ya no puedes renunciarla, ¿no? O sea, tendrías que aceptarla, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso sí es importante que finalmente, pues si lo que a ti te interesa, pues es obtener una mejor calificación, no sé, un 8, 9, un 10 de calificación, pues por supuesto que vas a tener que prepararte de mejor manera para poder obtener un mejor promedio, ¿sale? Ahora bien, si tú realmente en el caso del examen no apruebas, ya sea que no apruebes una materia, el Ceneval te permite presentar dicha materia y te da dos oportunidades para que presentes la materia y la pruebes en un lapso de un año, ¿sale? O sea, es decir, si tú reprobaste una materia, ¿no? Y dentro de 2 años a lo mejor quieres presentar esa materia, pues no puedes, ¿no? Vas a tener que volver a presentar el examen global. Únicamente puedes presentar esa materia que hayas reprobado en un periodo de un año, ¿sale? Ahora bien, ¿cuál es la otra posibilidad del resultado? Pues es de que repruebes más de una materia, como bien aquí lo mencioné, ¿sí? Si tú repruebas más de una materia, ya sea 2 materias, 3 materias, 4 materias o bien pues prácticamente todas las materias, es posible volver a presentar el examen, pero tendrías que presentar el examen global, ¿sí? Entonces, pues prácticamente no hay ningún límite de que te digan, no, solo puedes presentar un examen o puedes presentarlo dos, ¿no? No hay ningún límite de veces que puedes presentar el examen, pues por supuesto, siempre y cuando realices el pago del examen, ¿sale? Vamos a ver ahorita la opción del colegio de bachilleres. Muy bien, entonces con respecto al colegio de bachilleres, pues igual también puedes aprobar el examen, ¿no? O bien reprobarlo, ¿no? En el caso de que si tú apruebas el examen, pues nada más es hacer el trámite correspondiente mediante el pago del certificado. Y aquí en este caso sí es posible renunciar a las calificaciones, que es importante mencionar aquí que 2 años son lo que tiene la vigencia de tu matrícula a partir de cuando haces tu primer registro. Entonces, si tú al final pues renuncias a las calificaciones que hayas obtenido, pues al final es un tiempo que también pues va avanzando, ¿no? En relación a eso, más eso no quita que al final logres poder aprobar de nuevo todas las materias con mejor calificación, ¿sí? En el caso de que si tú no apruebas alguna materia, esto es lo que puede suceder. Ya sea que tú repruebes de 1 a 3 materias,
el colegio de bachilleres te da la oportunidad de que puedas presentar esas materias, imagínense, hasta en 7 ocasiones. Prácticamente son 2 años que tienes para poder pues acreditar esas 3 materias. La otra opción es de que tú repruebes más de 3 materias. Si repruebas tú más de 3 materias, el colegio de bachilleres te dice, ok, te voy a dejar presentar el examen global de nuevo, pero voy a necesitar que dejes que pase una convocatoria, pues como diciéndote, ponte a estudiar más porque al final no te fue muy bien, ¿sale? Entonces, de igual manera ahí lo que tienen que tomar en cuenta, pues la vigencia de los 2 años de la matrícula, ¿no? ¿Sí? Si tú presentas y reprobaste 4 materias, pues bueno, en la siguiente convocatoria pues no te van a dejar presentar, pero tienes que esperar otra convocatoria para que puedas de nuevo presentar el examen global, ¿no? Entonces ahí lo que está un poco en juego, pues es la vigencia de los 2 años, que sin duda, pues te da tiempo suficiente para, si no te fue bien, pues dedicarte más tiempo para estudiar, para que en esta ocasión, pues tengas el, el suficiente resultado para poder acreditar las materias. Muy bien, entonces en este caso el instituto lo que hace es realmente apoyar al alumno en dos situaciones. Número uno, capacita a los alumnos mediante maestros especialistas de cada una de las materias. Eh, Al finalizar de cada una de las materias, les aplica exámenes simulacros que son muy similares a los que el alumno va a presentar, ¿no? Para que, número uno, se familiarice con los tipos de reactivos como los que ya les mostré, tome en cuenta el tiempo y adicionalmente se autoevalúe en relación a cómo ha estado su aprendizaje en relación al curso, ¿sí? Otra cosa importante, el instituto también realiza esa parte administrativa en donde lo que hace es registrarte ante Ceneval o ante el Colegio de Bachilleres para que puedas presentar el examen y adicionalmente le da seguimiento a tu trámite una vez que tú concluyes, pues digamos que apruebas el examen para que puedas obtener el certificado correspondiente, ¿sí? Entonces, pues por supuesto que para más información puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales, de Facebook, de Instagram. Y finalmente, pues también aquí les comparto mi celular de manera personal. Pueden contactarme también por vía correo electrónico y con mucho gusto los atenderé de manera personal para poder brindarles la atención que ustedes necesitan. Mucho éxito y con todo.